Hola hermanos, saludos. Estamos comenzando nuestra clase el día de hoy de exégesis. Estamos nosotros revisando en esta ocasión la lección número 6 y vamos a estar revisando en nuestras Biblias, por favor, esta porción. La primera porción que vamos a revisar está en Tito 2 del 1 al 8. Por favor, en nuestras Biblias busquemos esta porción de la palabra. Estamos en Tito capítulo 2, versículos 1 al 8. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras a la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Estamos ahora empezando esta exégesis, esta clase de exégesis aquí en Tito 2 del 1 al 8. Las observaciones que podemos hacer al texto es, además de Tito mismo, cuáles son las 4 clases de personas mencionadas en estos versículos, cómo deben ser los ancianos, cómo deben ser las ancianas, qué deben enseñar las mujeres ancianas a las mujeres jóvenes y cuál debería ser el resultado de las buenas obras, la integridad y la buena enseñanza, según el versículo 8. Para interpretar, los ancianos mencionados en el versículo 2 son los que tienen el oficio de presbítero. ¿En qué sentido deben ser serios los ancianos? ¿Quiénes son las ancianas mencionadas aquí en el versículo 3? Son esposas de los ancianos, mujeres ordenadas como dirigentes de la iglesia, diaconisas o simplemente mujeres mayores de edad. ¿Qué significa la frase para que la palabra de Dios no sea blasfemada que aparece en el versículo 5? ¿Y qué quiere decir? Del modo que el adversario se avergüence en el versículo 8. Eso es lo que tenemos que observar e interpretar para hacer nuestra exégesis en estos primeros 8 versículos. Para lo que nosotros vamos a comentar, según lo que tenemos en nuestras lecciones, según Lutero, la lectura que estamos haciendo en el comentario de Lutero a Tito, dice la primera pregunta: ¿cuál es el contraste entre el capítulo 1 y el capítulo 2? Según lo que vemos aquí en el versículo 1, pues en el primer capítulo habla de ministros y en el segundo capítulo habla de todos los estratos de la sociedad. ¿Qué significa sobrio? Sobrio significa estar alerta, ni perezoso ni dormilón. Deben ser activos y no amar el hecho, no a ser holgazanes. Número 3. ¿Qué importancia tiene el hecho de que los antiguos representaban a Venus sentada sobre una tortuga? Según Erasmo, lo que vemos el comentario para el versículo 5 en el comentario de Lutero, la tortuga representaba el hogar. No había mayor elogio para una mujer que está dedicada a su hogar. Por eso se representaba a Venus sentada sobre una tortuga. Pregunta número 4. ¿Cuándo acusaron a los cristianos ante Trajano? ¿Qué decía Plinio en el versículo, en el comentario, del versículo 5? Declaró no hallar culpa alguna entre ellos, se reunían antes del amanecer y se oponían al adulterio y a la violencia. Pregunta número 5. ¿Qué decía Luciano acerca de los cristianos? Afirma que los cristianos son buenos, que confían en los demás, que son tranquilos
y reconocen sus propios errores. Por tanto, quien quiera ser rico, que se dirija a los cristianos. Son las primeras observaciones que tenemos eh, para nosotros poder llevar a cabo un comentario, perdón, una exégesis más completa. eh, yo les exhorto que hagamos una observación según lo que vemos aquí en Tito 2:3, que usa la palabra de ancianas, ¿sí? Las ancianas, entonces, perdón, sí, 2:3, las ancianas de sí mismos sean reverentes. Entonces, ¿quiénes son las ancianas? Según el comentario que nos ha dado Calvino, sería importante que nosotros pudiéramos hacer una reflexión sobre este personaje que aparece aquí, que menciona Pablo, porque esto nos va a llevar a dar más contexto sobre lo que estamos leyendo. Es importante que nosotros lleguemos a una conclusión sobre ello, podamos hacer nuestras propias anotaciones y que esto nos enriquezca justamente la lectura y propiamente la exégesis. Entonces, esa es la recomendación para estos primeros 8 versículos. En la siguiente parte, en Tito 2, eh, estamos en Tito 2, versículos 9 al 15, dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Sí, estamos viendo ahora esta porción. Y en el comentario de Lutero, que estamos revisando, hace una anotación para el versículo 9, dice: ¿cuál es el vicio de los que sirven? Eh, ¿Cuál es el vicio que estos hombres tienen? Pues para ellos resulta fácil gruñir. Versículo 10, ¿qué quiere decir que adornen la doctrina de Dios? Que sea alegre y gozosa, no despreciable. Pregunta número 3, ¿qué significa que Cristo se ha manifestado para salvación de todos los hombres? Según el versículo número 11, vamos por favor al versículo 11 y dice: para salvación de todos los hombres, significa que salva a toda clase, ancianos, mujeres, maridos, esposas, esclavos, hombres libres. Pregunta número 4, ¿cuáles son los dos componentes de la vida, los frutos del árbol cuyas raíces las constituyen todos los vicios? La pregunta número 4 es: la impiedad del espíritu y las pasiones mundanas de la carne. Eso es lo que son los dos componentes de la vida, los frutos del árbol cuyas raíces las constituyen todos los vicios, ¿sí? La impiedad del espíritu y las pasiones mundanas en la carne. Pregunta número 5, ¿qué quiere decir Pablo cuando exhorta a Tito: nadie te menosprecie? Significa que no debe permitir que lo desprecien por sus enseñanzas, que fuera conveniente y diligente al impartir sus enseñanzas. Es lo que estamos revisando para este capítulo 2, versículos 9 al 15. La siguiente porción la tenemos para Tito 3, del 1 al 11, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados,
esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Olvidé hacer las observaciones para el capítulo, para la porción anterior que revisamos en Tito 2:9 al 15. Voy a regresarme un poquito. Lo que debemos de observar en el versículo 10 dice: ¿por qué se deben someter los siervos y agradar en todo? Versículo 12, ¿qué debemos negar? Versículo 13, estamos esperando la manifestación de quién. Versículo 14, ¿para qué Cristo se dio por nosotros? Versículo 15, ¿qué actitud debería realizar Tito? Eso es lo que debemos observar en la porción anterior. Lo que debemos interpretar dice: ¿qué significa adornar la doctrina de Dios? El versículo 11 significa que todos los hombres serán salvos. Eh, Pregunta 3, ¿cuál es la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo? El versículo 13 identifica a Jesucristo como Dios. Y por último, ¿por qué Pablo dice que nadie te menosprecia? Es lo que debemos interpretar en esta porción en Tito 2:9. Y para esta porción en Tito 3 del 1 al 11, lo que debemos observar en esta porción, en esta serie de párrafos, es con quienes se debe mostrar mansedumbre según el versículo 2 y versículos 5 y 6, cuál es el medio de la salvación. Versículo 7, siendo justificados, que heredamos. Versículo 9, qué cosas se deben evitar. Versículo 10, qué se debe hacer con un hombre que causa divisiones. Es lo que nosotros debemos estar observando durante la lectura para que podamos nosotros llegar a una exégesis adecuada. Y lo que debemos de interpretar en estos párrafos es de quién está hablando Pablo cuando dice nosotros en el versículo 3, que es el lavamiento de la regeneración. Versículo 5, esta parte es muy, muy interesante que la podamos nosotros revisar, porque eso nos va a llevar a qué significa la regeneración del espíritu y en qué sentido se deberían evitar cuestiones necias, genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley. Y finalmente, ¿qué quiere decir que deben desechar al hombre que causa divisiones? ¿Qué quiere decir que deben desechar al hombre que causa divisiones en el versículo 10? Estas anotaciones nos van a servir justamente para esta parte. Entonces, según el comentario de Lutero, la lectura que estamos haciendo para esta carta de Tito, recuerden que estábamos haciendo también el de Calvino. Ahorita vamos a ver una cuestión más sobre el comentario que hace Calvino. Dice: ¿qué sentido tiene la palabra amable? ¿Sí? Ahí en el versículo 2. Busquemos, por favor, en Tito 3:2 dice: que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Eh, Significa que no aplican la ley en forma estricta e intolerante, sino que muestra compasión y es apacible, flexible y tierno. Debemos recordar que esta misma exhortación es para nosotros hoy en día, y sobre todo con lo que estamos viviendo en este momento. Debe ser apacible, flexible
y tierno. Número 2, pregunta número 2, ¿qué significa el término bondad usado aquí y en Filipenses 4, del versículo 4 y 5? Es la pregunta para el versículo número 4. Significa la dulzura aplicada a la vida y no solo la bondad, sino también la gentileza. Es el amor hacia los seres humanos. Recordemos que Jesucristo también nos mostró bondad. Pregunta número 3, ¿cuál es el nuevo sentimiento hacia la ley, Dios y Cristo producido por el nuevo nacimiento? Según lo que vemos en el versículo número 5, dice, aunque antiguamente odiaba la ley y a Dios y a Cristo, ahora empiezo a amarlos. Eso es lo que sucede, es lo que va a producir el nuevo nacimiento. Pregunta número 4, ¿por qué la tercera persona de la Trinidad se llama el Espíritu Santo? Porque convierte a la gente en espiritual y santa. Esta es una pregunta muy sencilla. Sí, en algún momento pueden incluso hacérnoslas a nosotros al momento de estar dando a algún discipulado, algún entrenamiento, alguna capacitación. Sería interesante que nosotros preguntáramos por qué el nombre que se usa para la tercera persona de la Trinidad se le coloca el nombre de Espíritu Santo. Entonces veríamos que se le llama así o su nombre se refiere a que convierte a la gente en espiritual y santa. Pregunta número 5. ¿Cuál es la figura que Lutero emplea para ilustrar el significado de insistir con firmeza en las doctrinas clave? Dice, es como clavar un poste firmemente en el suelo. ¿Sí? Insistir con firmeza, Lutero lo, eh, lo relaciona con clavar un poste firmemente en el suelo. Es donde de este poste es donde vamos a estar sostenidos, donde vamos a estar prendidos para estar enseñando las doctrinas claves. Y como parte de estudio adicional, ahí mismo en Tito 3:5 tenemos que el comentario de Calvino dice, ¿qué significa la frase por el lavamiento de la regeneración? Esta es justamente la palabra, la porción donde quiero llamar su atención. Sí, dice, no salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es importante que nosotros tengamos muy clara esta porción de la doctrina, porque si nosotros tenemos clara esta porción de la doctrina, entonces vamos a poder nosotros llevar a un exégesis, a un entendimiento completo de estas cartas, lo que Pablo está tratando de volcar sobre Tito para que él pueda entenderlo. Entonces sí es importante que nosotros vayamos haciendo una lectura adecuada de estas porciones para que el exégesis que nosotros estemos realizando en nuestro estudio, en nuestra meditación, sea el sentido correcto del que Pablo comunicó a Tito en su oportunidad. La última porción que vamos a revisar es Tito 3, capítulo 3, versículos 12 al 15. Dice la palabra de Dios, por favor, son una serie de versículos finales. Dice instrucciones personales, trae el título en la versión Reina Valera 60, dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicopolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sea sin fruto. Todos los que están conmigo te saluda a los que nos aman en la fe, la gracia sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué es lo que vamos a observar en esta porción? Podemos ver dónde ha determinado Pablo pasar el invierno, a quién enviará Pablo hacia Tito en el versículo 12, qué debe hacer Pablo con Cenas y Apolos, en qué deberían aprender a ocuparse en el versículo 14 y cómo termina la carta a Pablo en el versículo 15. Es lo que nosotros debemos observar para ir afinando nuestro sentido de exégesis. Y lo que vamos a interpretar es quiénes son Artemas y Tíquico
¿En qué momento de su vida Pablo escribió esta carta? ¿Quiénes son Cenas y Apolos? ¿En qué sentido Tito debería examinarlos? ¿Y a qué se refiere Pablo con los dos, con los casos de necesidad? ¿Sí? Es lo que nosotros vamos a interpretar en esta porción. En cuanto a las preguntas, donde estamos revisando el comentario de Lutero a la carta de Pablo a Tito, vamos a revisar dónde está Nicópolis, ¿sí? Dónde se ubica esta ciudad, y esta se ubica en Ambracia, Iliria, donde Augusto derrotó a Antonio en Grecia. Ahí se encuentra Nicópolis, ¿sí? Ahí se encuentra esta ciudad. Dice, ¿quiénes son los nuestros? En el versículo 14, son los de casa, los hermanos, no solo los que asisten a la iglesia. Estos son los que Pablo trata de enumerar en esta frase cuando usa la palabra los nuestros. Luego dice, ¿quiénes son los sin fruto? Ahí mismo en el versículo 14 dice, son los que no ayudan cuando hay necesidades. Recuerden que Pablo está hablando de este sentido del el fruto del Espíritu. Entonces, llama concretamente a los de sin fruto, aquellos que no están ayudando cuando hay necesidad. Número 4, ¿por qué no queremos ser amados por los que desprecian a Jesús? ¿Sí? No existe necesidad de sentirnos amados por ellos. Y número 5, a través de qué batalla Satán está en contra nuestra, a través de nuestra razón. Encontramos ahí esta batalla de Satanás confrontándose directamente contra nosotros. Entonces, hasta aquí tenemos esta lectura de la exegética, perdón, de esta porción de la palabra. Sí es importante que nosotros estemos revisando constantemente nuestra porción para que podamos hacer una buena exégesis. Sí, les agradezco por su tiempo, y sobre todo si hay alguna pregunta, ya saben, pueden encontrarme en mi correo electrónico o en mi número telefónico, también vía WhatsApp. Ahorita estoy recibiendo sus correos y los estoy revisando, y estoy respondiendo a algunos de ellos. Gracias por su tiempo. Espero que sea de bendición esta clase, y espero también que puedan hacerme llegar sus preguntas. Gracias. Dios les bendiga. Hasta pronto.